Gloria a Jesús. El tema que tenemos es amar a Dios produce muchos beneficios. Ustedes lo van a ver en el librito, en verdad, que dice que cuando amamos y conocemos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para el cual fuimos creados y llamados, esto produce en vez de carga grandes beneficios a nuestras vidas. En la página 4 está eso. Gloria a Jesús. Wow. Esto es poderoso, en esa parte. Hay muchas cosas buenas. Ojalá que las podamos poner por obra y por práctica. Si usted se da cuenta, hay ahí nueve cosas que nosotros debemos de hacer, cumplir, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y si usted se fija en el tema que tenemos, dice que cuando amamos y conocemos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para el cual fuimos creados y llamados, esto produce en vez de carga grandes beneficios para nuestras vidas. Esto es cuando logramos entender, cuando logramos conocer, cuando logramos amar a Dios, más que todas las cosas que vamos a ver más adelante. Gloria a Jesús. En número 1, usted tiene ahí que dice el tema: tendremos una conciencia más clara. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. Pero si usted se da cuenta, dice los que no andan conforme a la carne, sino más bien conforme al Espíritu de Dios. No habrá condenación. Hay veces que decimos y escuchamos que somos salvos, que ya nada tenemos que hacer, hermano. Sí, tenemos que hacer andar fuera de la carne. ¿Cómo andamos fuera de la carne? Porque vivimos en ella, en los deseos. Nuestra carne está viciada. El viejo hombre está viciado de pasiones y deseos. Que ya cuando estamos en Cristo, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que ya el viejo hombre que estaba viciado de los deseos carnales, de la concupiscencia de su carne, ya no va a estar de esa manera, porque ahora está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. De manera que nosotros tendremos una conciencia muy clara. Y si usted me ayuda, vamos a utilizar la Biblia, Juan 5:24. San Juan 5:24. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Dice Juan 5:24: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que cuando Pablo dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, es porque ya Jesús nos ha dicho a nosotros que el que oye su palabra, el que oye lo que yo estoy diciendo ahora, gloria al nombre de Jesús,
el que cree en el Señor, al Padre, gloria a Jesús, dice que tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? A condenación. Por eso el Pablo dice, gloria a Jesús, que no hay condenación. El diablo no te va a poder condenar. Cuando tú has creído en aquel que envió a Cristo, porque Él te da la vida eterna y no vendrá jamás a condenación, más ha pasado de la muerte a la vida, porque nosotros nacimos y realmente nacimos muertos. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros nacimos y desde que nacimos no hicimos nada para ser pecadores. O sea que nacimos sin vida espiritual. Nacimos con una vida biológica, pero no con una vida zoe, no con una vida increada. Porque la vida increada vino a nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Juan 10:10 dice que Él vino ¿para qué? El diablo vino para matar, para robar, para destruir, pero Cristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Esa vida que Cristo vino a darnos a nosotros es la vida increada. Es el zoe de Dios, que dice aquí que el que cree en Él tendrá vida eterna. No es una vida biológica, es la vida eterna, y esa vida eterna no permitirá que la persona llegue a la condenación. Gloria a Jesús, porque pasa de la muerte, de la vida biológica, a la vida zoe de Dios, a la vida increada. De manera que eso es, hermano, fabuloso. Esto es grande, grandioso. Que Cristo, lo que Cristo haya hecho por nosotros. Gloria a Jesús. De manera que esto debe hacernos sentir a nosotros, hermanos, feliz, contento, porque realmente no tenemos que hacer nada, sino seguir el parámetro, seguir la guianza del Espíritu. Lo vamos a ver más adelante, cómo el Espíritu nos guía para que no nos apartemos de ese sendero. Ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 34, dice, el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además de estar a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es que va a condenar a las personas? La persona misma se condenará por no creer, pero Cristo es la razón de su condena, porque el que no tropieza con Cristo, que es la roca, se desbaratará, se desmenuzará. Entonces, como Cristo es el que condenará, gloria a Jesús, porque Él es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay que utilizar lo que dice Juan 12:26. Juan 12:26 dice que Jesús está a la diestra del Padre, dice que donde Él estuviere, allí también estará su servidor y será honrado por el Padre. Nosotros somos honrados por el Padre porque Cristo está a la diestra del Padre e intercede por nosotros cuando nosotros cometemos una infracción, cuando cometemos una falta. Gloria a Jesús. Ahí está Cristo para ayudarnos a nosotros. Número 2. Tendremos paz y vida abundante. Paz y vida abundante. Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
De manera que nosotros tendremos paz y vida abundantemente. ¿Cuándo? Cuando nosotros no nos ocupemos de la carne. Es que vamos a ser extraterrestres, es que vamos a salir de este cuerpo. No, no vamos a salir de este cuerpo. Pero es que nuestra preocupación principal no es la carne, no es los deseos de la carne. Si usted se da cuenta, cuando Jesús fue a visitar a María y a Marta y su familia a su aldea, dice que Jesús se sentó en un lugar y que mucha gente, cuando vio que Jesús fue a ese lugar, fue y se volcó allí. Y que María también se sentó con los vecinos que visitaron su casa. Pero Marta estuvo afanada. Marta estuvo muy preocupada porque había mucha gente en su casa. Había que hacerle café, había que preparar agua fría, había que preparar un jugo, una merienda, una picadera. Y Marta estaba ocupada en estas cosas, buscando sillas, buscando donde la gente se sentara, donde estuviera más cómodo. Y Marta estaba exhausta. De tal manera que dice, maestro, pero no te das cuenta de que yo estoy muy atareada, que María está muy sentada ahí. Y Marta quizás estaba haciendo una cosa buena. Estaba organizando a la gente, estaba buscándole agua, estaba dándole té, estaba untando el aceite, quizás lo que venían del desierto. Pero Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada de lo que soy. Y María ha tomado la mejor parte. De manera que muchas veces nosotros estamos hasta trabajando en una actividad hasta de la iglesia y lo descuidamos tanto, hermano, porque todo esté perfecto alrededor, pero nos olvidamos de la palabra, que es lo más importante. Gloria a Jesús. Y el mismo Cristo tiene que decir, Marta, María ha tomado la mejor parte porque veo que tú estás afanada. Aleluya. Entonces, el ocuparse de la carne provocará la muerte otra vez. El ocuparse tanto de la carne provocará la muerte espiritual porque te ahogarán los problemas, te ahogarán las dificultades, te ahogarán los quehaceres. No tendrás oportunidad para ocuparte del espíritu. Porque ocuparte del espíritu es lo que te va a dar la paz y la vida. Cuando nosotros no nos ocupamos del espíritu, tenemos una vida, pero una vida biológica, una vida eterna, no el sueño de Dios, que es una vida, hermano, que produce gozo y paz. Realmente nosotros ya estamos en vida eterna. Ya estamos en vida eterna. Porque nuestra vida comenzó cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora nuestra vida va a continuar aún después que este cuerpo se gaste. Después que este cuerpo se desgaste, que este cuerpo duerme y vaya al polvo, nuestra vida va a seguir igual. Porque nosotros no veremos muerte, amados. Nosotros ya no vamos a morir jamás. Nosotros estamos en vida nueva. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Romanos 23. Una paginita atrás, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros seguimos ocupándonos, de acuerdo al verso 6, si seguimos ocupando nuestra carne, en los deseos de nuestra carne, vamos a seguir en muerte. Y dice aquí que el ocuparse o que la paga, el resultado será la muerte. Pero que la dádiva de Dios en Cristo, cuando nosotros entonces empezamos a ocuparnos del Espíritu, será
esa vida eterna. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Será entonces una vida por toda la eternidad. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, Santiago. Santiago 1:15. Vamos a ir allá, vamos a ver un par de versos ahí. Gloria a Dios. Vamos a leer el 13 para agarrar el 15 luego. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No diga usted que Dios está metiendo en problemas. No, la gente se mete en problemas solito. Solito se mete en problemas. Y luego le echamos la culpa al diablo o se le echamos a Dios. Y estos no son los culpables. Verso 14 dice claramente, sino que cada uno es tentado ¿cuándo? Es tentado cuando es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Cuando de su propio deseo, cuando se ocupa mucho de la carne, cuando se ocupa mucho de las cosas de esta tierra, las cosas de la tierra atraen. La concupiscencia es el deseo que teníamos o el deseo que tenemos en nuestra carne. En nuestra carne tenemos un deseo, hermano, por las cosas de este mundo. Ahora, ese deseo está invalidado por la sangre de Cristo. Cuando yo doy una prioridad a las cosas del mundo, a los deseos de la carne, dice entonces que el espíritu se apaga, no tiene fuerza. Si usted nada más come y no estudia y no ora, su espíritu, su parte espiritual no va a responder, porque va a estar dormida, va a estar sin activación. Yo sé que ustedes son inteligentes. Y cuando ustedes han estado así frío, apáticos, no tienen deseo, ni siquiera la palabra la memorizan. Es porque el Espíritu de Dios está haciendo frío dentro de usted. Y se está ocupando de lo que es los deseos de su carne. Cuando te ocupa tanto los deseos de tu carne, entonces es arrastrado por la concupiscencia de tu carne. Entonces, ¿qué? Verso 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a qué? A la muerte otra vez. Después que entonces concebimos la concupiscencia, que la adaptamos, que la acomodamos, eso entonces da a luz al pecado. Y cuando pecamos y el pecado se arraiga a nosotros, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado entonces es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces yo pienso que debemos de ocupar un poquito más acerca de la cosa del Espíritu. Vamos a ver una mente espiritual en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, verso 3.